nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Un hombre encontró un arma de fuego en el interior de su vehículo. Recuperación del 104% de tráfico de pasajeros según Aeropuerto de Aruba. La muerte del coronel Ávila sigue siendo un misterio en Colombia. Un accidente ocurrió recientemente con un parapente en el Perú. Y él es el artista que se reconoce por los recortes de papel. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que cada uno de ustedes haya tenido un excelente miércoles. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un hecho que ocurrió el día de ayer, donde un hombre dejó parqueado su vehículo normal. Cuando salió de un negocio, se dio cuenta que en la parte trasera de su vehículo había un arma de fuego. Las autoridades llegaron rápidamente y tomaron esta arma en embargo. Ayer al mediodía, un hombre que venía manejando su vehículo Kia estaba allí en un negocio en el área de Papilón y cuando volvió a su vehículo se dio cuenta que en la parte trasera, allí al interior, se encontraba un arma de fuego en el asiento. El hombre inmediatamente entró en pánico y llamó a la alarma de las autoridades porque él no sabía cómo llegó esta arma a su silla. Las patrullas inmediatamente se presentaron. Allí el hombre informó a la policía y también a los detectives, lo que se conoce como recherche, que allí él no sabe quién puso esta arma de fuego al interior de su auto. También explicó que la ventana del vehículo no cierra y por ese motivo siempre la ventana está abierta, pero hasta ese momento no se conocía el paradero de la persona que había ingresado esta arma de fuego a su auto. El departamento técnico también se presentó, tomó fotos y tomó el arma de fuego en embargo para hacer una investigación y mirar también si de pronto a través de las huellas digitales pueden corroborar de dónde salió esta arma. Sabemos que a base de la orden por parte del Ministerio Público, el Cuerpo Especial de Aruba, CEA, ha realizado diferentes visitas a direcciones de personas que se conocen que tienen multas abiertas. Si ellos no pueden o no quieren pagar esta multa, pues van a resultar detenidos. En esta semana, según lo que han indicado, han visitado diferentes direcciones y hasta el momento son 5 personas las que se encuentran en la cárcel Kia. Desde esta semana, el Ministerio Público empezó con los cobros activos de las deudas pendientes y repartiendo multas. 2 equipos de CEA, que es el Cuerpo Especial de Aruba, estuvieron en las calles desde el lunes visitando diferentes personas en sus casas que tienen multas abiertas y cobrando estas. CEA visitó cerca de 30 direcciones desde el lunes, tanto en la parte de arriba de la isla como también en la parte céntrica y la parte norte. Un total de 3 personas resultaron detenidas, pues la mayoría de personas pagaron al momento en que CEA llegó a la puerta de sus viviendas. Las acciones continuarán y según lo que indicó CEA, va a estar visitando a todas aquellas personas que tienen multas pendientes y la persona que, por ejemplo, no paga, si no quiere pagar o no tiene para pagar, será detenida y transportada a la cárcel Kia. Pues también indicaron que el segundo team de CIA estuvo recientemente en las calles, en donde allí estuvo visitando cerca de 50 direcciones y allí detuvo a 2 personas más. Es decir, lo que va corrido de esta semana, han logrado detener 5 personas en el marco de la acción del Ministerio Público, en donde las personas, por ejemplo, que no han pagado sus multas, si no la pagan al momento en que ellos los visiten, van a ser llevados a la cárcel. Y continuamos con buenas noticias, pues el aeropuerto de Aruba Reina Beatrix dio a conocer que tenemos una recuperación del 104% frente al tráfico de pasajeros en estos 5 primeros meses del año 2023. La autoridad aeroportuaria de Aruba tomó nota de las recientes publicaciones en los medios de comunicación local en relación con los desarrollos positivos del transporte aéreo en el aeropuerto de la isla. Estos desarrollos son compartidos regularmente por la autoridad aeroportuaria con sus aerolíneas externas y socios de la industria aeroportuaria. Los acontecimientos más recientes aún no se habían compartido a nivel local con las partes interesadas de la autoridad y la prensa local. Sin embargo, el aeropuerto de Aruba
Aruba ha tenido un buen comienzo este 2023, dándole la bienvenida a más de 560,000 pasajeros en los primeros 5 meses de este año, lo que indica una recuperación del 104% en comparación con el mismo periodo en el 2019. Asimismo, el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix sigue experimentando una fuerte demanda tras un exitoso 2022. En comparación con los primeros 5 meses del año 2019, el tráfico aumentó en 4.2%, lo que indica una recuperación del 104%. Durante ese periodo, el aeropuerto de Aruba prestó servicios a más de 20 aerolíneas, operando más de 9.900 vuelos y conectando Aruba con más de 30 destinos diferentes. También se observa un fuerte crecimiento en los principales mercados de origen clave para la isla, sobre todo Norteamérica y Latinoamérica. Sabemos que los Estados Unidos sigue siendo el principal, pero también destinos como Canadá, y se ha unido también América Latina. Sabemos que ya existen las diferentes conexiones, pero por ejemplo, el aeropuerto de Aruba también le dará la bienvenida a nuevas aerolíneas este 2023, con la TAM Group anunciando vuelos sin escala entre Aruba y Lima en Perú a partir de diciembre de este año. El servicio se iniciará con frecuencia de 3 veces por semana. También, por ejemplo, Wingo confirmó recientemente que aumentará su conectividad entre Aruba y América Latina al lanzar el servicio a la isla desde Cali, Colombia, a partir de este mes de julio de 2023. Avianca también aumentó la conectividad entre Colombia y Aruba, aumentando el servicio de la isla de 9 a 11 vuelos semanales en su ruta Bogotá-Aruba. Lo mismo pasa con Copa Airlines, y esto también ha anunciado un aumento en la frecuencia de sus vuelos. También estos vuelos adicionales y las nuevas rutas conectarán aún más Aruba con destinos internacionales, reforzando aún más el compromiso del aeropuerto de Aruba en la búsqueda de nuevas oportunidades y la expansión de su alcance global, según lo que indicó la señora Joen Arens, ejecutiva de desarrollo de negocios de aviación. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con lo que ha ocurrido frente a la investigación que se ha señalado con las chuzadas a la niñera de la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Pero hasta el momento todavía también se están atando cabos frente a lo que ocurrió con el suicidio o asesinato supuestamente del coronel Ávila, porque a él lo iban a investigar por estas chuzadas. El conductor y escolta del coronel de la policía Óscar Dávila ingresó el viernes a las 6 de la tarde y 17 minutos a una tienda ubicada justo al lado del edificio donde vivía el coronel Dávila con su esposa y sus hijos y cerca a la sede de la fiscalía. Pidió una botella de agua. Mientras el tendero le entregaba el pedido, aseguran los investigadores, el conductor mostró comportamientos aparentemente extraños y nerviosos. Antes de recibir el agua, miró hacia la calle donde había dejado la camioneta estacionada. Casi 50 segundos después, salió de la tienda y caminó hacia el vehículo. 2 horas antes de esta grabación, es decir, a las 4:17 de la tarde del viernes, la periodista Silvia Charri llamó al coronel Dávila para preguntarle por las chuzadas en las que aparentemente estaba involucrado el oficial y uno de los encargados de la inteligencia de la presidencia. En la conversación, el coronel aseguró que no puede pronunciarse. Es lo único que yo te puedo decir, porque no, eso sí me da pena contigo porque, mejor dicho, me acaban. La comunicadora aseguró a las 6:13 de la tarde, el coronel la llamó, pero ella no alcanzó a contestar. A esa misma hora, 6:13 de la tarde, según al menos 20 testigos del barrio, consultados por Noticias Caracol, el conductor del coronel bajó de la camioneta, cruzó la calle y llegó a la tienda a comprar el agua. Cuentan los investigadores que al salir de la tienda el conductor y escolta regresó a la camioneta y encontró, según él, la terrible escena. El coronel se había suicidado dentro de la camioneta. Enseguida, el policía llamó a la esposa del coronel. Cuentan que la mujer casi de inmediato salió del edificio y vio a su esposo muerto. Los gritos de llanto que produjo la escena alertaron a varios vecinos que salieron a ayudarla. Al menos 5 testigos en el barrio, consultados por este noticiero, aseguraron que el oficial estaba sentado y con sus manos sobre las piernas. Otros vecinos aseguraron que la camioneta, donde fue encontrado muerto el oficial, no tenía impactos de salida de un proyectil y que antes y durante la permanencia de la camioneta en el sitio, tampoco se escucharon tiros.
Y vean lo que ocurrió en el Perú, pues por descuido de un conductor de un camión bastante pesado, iba a pasar un puente colgante y allí quedó totalmente destruido. Las imágenes hablan por sí solas. Destruido en segundos. Un imprudente conductor de maquinaria pesada provocó la caída de un puente colgante en Chota. La estructura del puente no resistió el pesado vehículo y colapsó cayendo al agua, lo que provocó que varias comunidades del centro poblado El Campamento quedaran incomunicadas. Bueno, hay gente que pasa con su negocio diario, con su leche a la carretera, y están aislados, ¿no? Yo creo que está causando daños a nuestros sectores. Bueno, la empresa tiene que responder por todos los hechos que se han sucedido en este caso. Ni las endebles maderas ni los retenedores del puente resistieron el pesado tractor. Por fortuna, el imprudente conductor resultó ileso. Una persona del centro poblado logró grabar la negligencia del chofer y el momento en el que el puente colgante se desploma. Ahora las comunidades esperan la reconstrucción del puente lo antes posible. Y nos vamos ahora al oriente de Venezuela, porque allí un sepelio por poco termina en tragedia, pues allí estaban visitando una tumba cuando el suelo cedió y varias personas quedaron atrapadas allí en esta tierra. En el mundo ocurren a diario historias que no pueden creerse y se hacen virales. Por ejemplo, en las recientes semanas un entierro terminó con la captura de 20 asistentes. En esta ocasión, un evento fúnebre casi se convierte en tragedia porque allí la tierra donde se encontraban parados los asistentes cedió y terminaron cayendo a las tumbas contiguas a la que estaban visitando. Un sepelio al oriente de Venezuela fue interrumpido abruptamente cuando al menos 30 personas resbalaron ante la pérdida del terreno en el que estaban paradas y fueron allí dentro de algunas fosas del cementerio. La caída de las personas fue captada por algunos de los asistentes. Las imágenes evidencian que durante el colapso varias personas gritaban para pedir ayuda, mientras otros corrían para rescatar a quienes quedaron dentro del hoyo que se formó. El incidente, que se presentó en el cementerio Parque Carúpano, dejó 15 personas lesionadas. Y esta noticia pareciera de no creer. En Bogotá, en la capital de Colombia, 2 policías resultaron detenidos porque al parecer estaban siendo vinculados con extorsiones a comerciantes. Lo difícil y lo increíble de este caso fue que uno de los policías tomó el dinero que había extorsionado y se lo comió literalmente, como nos cuentan nuestros colegas de Noticias Caracol. Son 2 policías que fueron capturados en el municipio de Soacha en el momento que estaban extorsionando a unos comerciantes, pero cuando llegan a capturarlos, uno de los uniformados decide comerse el dinero que le acababan de entregar, los billetes. Pero nos acompaña el doctor Carlos Manuel Silva para hablar de este caso. ¿Cómo logran ustedes evidenciar que estas personas estaban comiendo la plata, director? Sí, tuvimos conocimiento del proceder de estos policías que estaban extorsionando a un pequeño comerciante del municipio de Soacha. Se realizó el procedimiento y al momento de la entrega del dinero, uno de los uniformados se acomoda a su pasamontañas y aprovecha esa oportunidad para tragar de manera literal los billetes que tenían diferentes denominaciones. Justamente vamos a ver, doctor Carlos Manuel, el momento en el que es capturado los 2 policías, pero uno de ellos decide tragarse literalmente el dinero producto de esta extorsión. Vean el momento. Damos constancia que se tragó el dinero. Ahora la boca, ahora la boca, que va a ser peor. Ahora la boca que va a ser peor porque es una persona que usted está diciendo en este momento haciéndolas. Esta persona es llevada ante los jueces de control de garantías, en donde se legaliza el procedimiento de captura, se le formula imputación por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión agravada y todo lo relacionado con la destrucción de evidencia, a lo cual él se negó, manifestó desconocer los hechos. Doctor, pero ¿por qué estas personas retuvieron al comerciante? ¿Por qué se lo llevaron detenido? Se lo llevaron detenido precisamente para presionar la entrega de la exigencia extorsiva.
válidos de una antigua investigación que había presentado este señor. Minutos de tensión vivieron diferentes personas que se encontraban en un centro comercial cuando se dieron cuenta que en el área de Miraflores, allí en el Perú, un parapentista estaba teniendo complicaciones con su cometa y allí cayó en la parte de encima de este centro comercial, a pesar de que indicaron que este espacio no estaba diseñado ni tampoco estaba habilitado para las personas. Sobrevolaba el centro comercial Arcomar, cuando el fuerte viento y una mala maniobra le hicieron perder el control de su parapente. Así este hombre terminó cayendo en una explanada del mall Miraflorino. Personal médico tuvo que estabilizarlo e inmovilizarlo en el lugar. Afortunadamente el deportista resultó solo con golpes y fue trasladado a la clínica Ricardo Palma. Pero ¿qué hacía este hombre sobrevolando el malecón de Miraflores cuando desde hace 50 días dicha actividad está suspendida en el distrito? No sabemos de dónde partió, no ha sido de nuestro parapuerto, pero aterrizó en el distrito. Porque lo que pasó hoy es que al no haber una persona en la torre de control, no se advierte que las condiciones climatológicas no son las adecuadas para realizar la actividad. Y es que por la tarde se registraron fuertes vientos en el malecón. El parapentista fue identificado como Alex Miguel Guamaní y actualmente no pertenece a ninguna asociación. Además, habría infringido otras normas. Necesitas por ordenanza municipal cumplir algunos requisitos mínimos, como son en primer lugar contar con un parapente adecuado, contar con los implementos de seguridad adecuados, contar con una radio que te conecte con la torre de control y pertenecer a una asociación, en este caso a la Asociación Peruana de Vuelo Libre. El parapuerto de Miraflores fue cerrado hace casi 2 meses, justamente a raíz de diferentes incidentes con quienes practican este deporte, lo que obligó a la municipalidad a replantear las normas sobre su práctica. Sabemos que una de las principales razones por las cuales migran muchas personas es poder enviar dinero a sus familias o en sus países de origen. Sin embargo, por ejemplo, en los Estados Unidos hay muchas personas que trabajan en la informalidad, pero podrán trabajar en la legalidad adquiriendo un permiso. Estamos esperando para que nos den oportunidad de trabajar. Como Jorge Riaño, miles de migrantes esperan la oportunidad de un trabajo en Estados Unidos. Lo que muchos no saben es que requiere solicitar un permiso especial. El Departamento de Seguridad Nacional advierte que si viola alguna de las condiciones se le podría expulsar o negar el reingreso al país. Aun cuando la persona pueda ser elegible para este permiso de trabajo, existe un periodo de tiempo que deberá esperar. Cuando se presenta un asilo de manera afirmativa, sin haber sido detenido por las autoridades y sin estar en un proceso en corte, el término de espera para ser elegible es de 1 año. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, o USCIS por sus siglas en inglés, otorgan dicho permiso y solicitarlo cuesta alrededor de $410. Un empleador debe verificar el permiso de trabajo y un documento de identificación con fotografía para corroborar que el aspirante a un empleo está autorizado para trabajar en Estados Unidos. Si alguien se entrega a la patrulla fronteriza, no puede aplicar a un permiso de trabajo. Debe aplicar a asilo si es que realmente existe un temor válido y comprobable. Estafadores, aprovechándose de la ingenuidad y necesidad de algunos, ofrecen dichos documentos en la calle, como cuenta este inmigrante que pidió reserva de su identidad. Están cobrando $60 por ese permiso. Sí, con que aplican eso para poder conseguir trabajo. Estos documentos son falsos porque utilizan identidad y número de seguridad social pertenecientes a otra persona. El Departamento de Seguridad Nacional advierte que participar en fraude o declaraciones falsas o hacer mal uso de visas, permisos de inmigración y documentos de identidad puede generar una multa y/o encarcelamiento por hasta 5 años. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Este es el uso de un medicamento para la diabetes tipo 2 que ayuda a bajar de peso. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me não stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. Eu que data domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bingunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência nos prêmios na estadia no hotel e muito mais. Sem novidade nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio na pa junga de nos casino maneira free play. Pasa a visitar-nos ao MS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats The Game, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats The Game mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy vamos a estar hablando de salud porque han indicado que se ha proliferado un uso de un medicamento que se conoce para la diabetes tipo 2 y que la están utilizando para supuestamente bajar de peso. Sin embargo, hay algunos expertos que indican que esto podría ser más dañino. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Aunque la semaglutide no es un medicamento nuevo, desde el 2017 se utiliza para el manejo de la diabetes tipo 2 con una inyección semanal, diseñada para la reducción del azúcar en sangre. Es similar a las hormonas del intestino, que lo que hacen es incrementar las incretinas. Normalmente el cuerpo produce la incretina y dura 2 o 3 minutos porque se destruye fácilmente. La semaglutide imita las acciones de la incretina, pero dura más tiempo porque escapa la degradación normal que tenemos en el cuerpo. Así que sus efectos persisten y son más pronunciados en la secreción de insulina y en la producción hepática de glucosa, siempre y cuando el azúcar esté alta en el cuerpo. Tan pronto los niveles de glucosa en el cuerpo se normalizan, a pesar de que haya semaglutide presente, no va a causar hipoglucemia porque su efecto ya entonces disminuye. En los estudios se demostró que aparte de ayudar a la diabetes tipo 2, los participantes perdieron un 20% de su peso corporal. En estos pacientes, la semaglutide actúa bajando el vaciamiento gástrico. Así que una persona que tenga problemas de vaciamiento gástrico no puede usar la semaglutide, puede dar estreñimiento. Envía unas señales al cerebro donde hay los sensores de saciedad, la persona se siente más llena, ¿verdad? Y pacientes que hayan tenido pancreatitis o pacientes que hayan tenido cáncer medular del tiroides son contraindicaciones absolutas para el uso de semaglutide o medicamentos similares al semaglutide. Y esa reducción de peso ha hecho ver esta sustancia como algo revolucionario y mágico. Sin embargo, diluido y mezclado con otras sustancias puede resultar peligroso. Y vean esta increíble historia. Una mujer supuestamente había comprado en el mercado cerca a su casa un pollito negro y que con el pasar del tiempo se había convertido en un cuervo. Sin embargo, todo esto fue una broma para las redes sociales.
Precisamente en TikTok, una joven llamada Mónica Valenzuela compartió un caso que generó risas y dio de qué hablar. Ella comentó que hace algunos días compró un pollo negro, pero tiempo después se dio cuenta de que era un cuervo. El señor que me vendió este pollito en la feria dijo que creció de más, escribió la joven en el video, aunque el video se hizo viral en cuestión de minutos y fue comentado por cientos de internautas. Ella explicó que en realidad todo se trataba de una broma. Sin embargo, hay quienes aún ven el video y creen que la joven fue engañada. Y continuando con más de esas historias, un joven ingeniero, pero que también es influencer, demuestra cuál es la mejor fórmula para mantener la cerveza bien fría en pocos minutos, por ejemplo, en un lugar cálido como una isla. La cerveza es quizás la bebida alcohólica de mayor asequibilidad y de la mayor venta en países, por ejemplo, en Colombia. No obstante, en ocasiones la dificultad que surge a la hora de disfrutar una buena cerveza fría, ya que sabemos que si se consume en tierras cálidas, pues es más difícil. Sin embargo, existe un supuesto truco revelado por un ingeniero de alimentos para que éste se enfríe rápidamente sin tener que esperar por un buen rato a que tomen una temperatura óptima en la nevera. Según lo que indicó, es indispensable tener 4 elementos, ya sea una cava, un recipiente amplio, de plástico o de icopor, agua, hielo y el cuarto ingrediente es clave. Mauro Fuentes, ingeniero de alimentos y creador de contenido, indicó que añadirle varias cucharadas de sal a la mezcla de agua y hielo, esto va a poder ayudar a que exista una reacción que en física se conoce como endotérmica. La sal para disolverse en el agua necesita una fuente de calor, la cual agarra de la cerveza en lata o de botella dentro de la cava. En 5 minutos usted podrá tener una cerveza bien fría, detalló el fenómeno que se produce al hacer esta mezcla mencionada. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de las pepitas aromatizantes de Gain. Ya están aquí las perlas potenciadoras de aroma de Gain in Wash. Estas perlas de refuerzo de aroma Gain Fireworks proporcionan a tu ropa hasta 12 semanas de frescura desde el lavado hasta el uso. Funciona con el detergente favorito, añaden Gain a cada paso de lavado de tu ropa para disfrutar el aroma. Se puede utilizar en todos los colores y telas y es lo suficientemente seguro para usarse en todas las lavadoras. Recuerden las pepitas y perlas potenciadoras de aroma de Gain in Wash. Y los dejo con este artista muy famoso en redes sociales que combina arte con recortes y la fotografía. Un espectáculo para una tarde como hoy. Sin duda, la imaginación de Rick MCCO, también conocido como Paper Bollo, no tiene límites y prueba de ello son sus magníficas creaciones que mezclan un poco de realidad con recortes de papel que parecieron recrear un mundo paralelo. Para lograr este juego visual utiliza recortes y los fusiona con paisajes emblemáticos, y es que su afición por viajar lo ha llevado a otro nivel, ya que recopila los paisajes que encuentra en su camino y los interviene para presentar su propia versión a través de su cuenta de Instagram. Según señala el fotógrafo, su principal objetivo es enseñar a sus seguidores a cambiar las perspectivas, a jugar con la arquitectura y a homenajear a la historia de una forma particular. La cuenta de Instagram acumula ya 350,000 seguidores y todos estos fanáticos de su trabajo han hecho posible la publicación de un libro que es una recopilación de sus mejores trabajos. Sus fotografías tan espectaculares son el resultado de un trabajo de días que hay detrás. Tiene que buscar las locaciones adecuadas, el encuadre exacto que le lleva a dar a las fotos, y es entonces cuando empieza a imaginar y a crear los diseños. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.